Bueno, Padre Celestial, te damos gracias por lo que sos. Un Dios omnipresente, un Dios omnipotente, un Dios de amor y de salud. Y has demostrado tu poder por medio de la creación que lograste por medio de tu Hijo. Sabemos de que entró el pecado en el mundo y ha causado estragos, pero estás nuevamente demostrando tu carácter, tu gloria, tu santidad, tu amor, por medio del plan magnífico que has puesto en movimiento desde antes de los tiempos, Señor. Por medio de Jesucristo estás redimiendo una raza nueva, hijos de Dios, adoradores. También estás redimiendo toda la creación. Y, Señor, pedimos de que nos ayudes a entender cómo ser fieles testigos de tu gloria, no solamente en la iglesia, Señor, sino también cada uno en el lugar que nos has dado en el mundo, la profesión o el trabajo, el oficio que tengamos como estudiante, como profesional, lo que sea, Señor. Que sepamos glorificarte y dar testimonio de tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada no llegamos a terminar, casi llegamos, pero nos quedamos sin tiempo. Entonces no llegamos a terminar la lección de la semana pasada. Así que lo que nos quedaba es este diagrama, que de nuevo hemos hecho copias esta semana. Y esto creo que lo podemos ver medio rápido. Cuando por ahí mirándolo no es tan claro esto. En realidad me parece que podría ser mejor, pero el concepto es muy bueno. Esto sale del libro de Walters, La creación redimida o la creación restaurada, recuperada creo que es. Hemos hablado de que una cosmovisión bíblica incluye 3 categorías que son en realidad distintos tiempos en la historia, distintos tiempos en el desarrollo de las Escrituras, la creación original, la caída que afecta a todo, la creación original que es perfecta, Dios que ha hecho todo según su poder y dijo es bueno. Después la caída que produce estragos en la creación. Y la tercera parte, que es la restauración, un proceso de restauración que en realidad ya vemos que se pone en movimiento desde el primer momento, el plan de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 15. Vemos que el plan de Dios ya se pone en movimiento. Pero llega un punto culminante con la llegada del Señor Jesucristo, su muerte por nosotros en la cruz. Pero esa muerte no es solamente para la salvación de nosotros, es eso, pero es mucho más. Es también la restauración de toda la creación. Eso es un proceso que ya vemos, estamos en esa época de ya, pero todavía no. Cristo tiene que reinar hasta que todo esté puesto bajo sus pies y ahora esperamos su segunda venida cuando se va a instalar ya definitivamente el reino de Dios. Entonces ahora nosotros nos encontramos en este tiempo intermedio, una época donde Dios está obrando, Dios siempre estuvo obrando, por supuesto, pero ya existe el reino de Dios, pero todavía no en su forma más completa. ¿Cómo debemos nosotros vivir? Y dijimos la vez pasada que hay que entender la iglesia como una especie de embajada, como algo que representa el reino, donde dentro de la iglesia se vive según la ética del reino, según las normas del rey, pero que no termina ahí. No es de que salimos por las puertas de la iglesia y dejamos de vivir como ciudadanos del cielo. Seguimos siendo hijos del rey, seguimos siendo embajadores del rey y vivimos también en el mundo como embajadores del rey. Entonces no hay 2 éticas, no hay 2 formas de vivir, sino que también debemos encarar cada dimensión de la vida según las normas del reino. Entonces, en este diagrama lo que vemos primero son distintas áreas de la vida. Iglesia, familia, política, negocios, arte, educación, periodismo, etcétera. Son cosas que tocan por ahí casi todo lo que uno encuentra en la vida, lo podemos poner bajo una de estas categorías. Ahora, ¿qué pasa?
la iglesia ha tenido la tendencia de caer en una especie de dualismo. Dualismo donde, o sea, lo que dijimos recién, de que dentro de la iglesia vivimos de una forma. Quizás si tenemos una familia cristiana dentro de nuestra casa, tratamos de vivir de una forma cristiana, pero pensamos que fuera de las puertas de nuestra casa o fuera de las puertas de la iglesia ya son otras cosas. Entonces, en el mundo de la educación, en el mundo de nuestro oficio, bueno, en el mundo se hacen las cosas así y hacemos una separación que no deberíamos hacer. Entonces, eso es lo que vemos en la figura B. Tendríamos, por ejemplo, en este caso, tenemos la misma lista y la parte de la iglesia es lo que asignamos al reino de Dios. O sea, la vida en la iglesia es sagrado. Entonces, hay ciertas profesiones sagradas. Ser pastor, eso es un trabajo sagrado. Pero ser abogado no lo es. Es secular eso. Dividimos la realidad entre sagrado y secular. Eso es el dualismo. Entonces, el pastor tiene un trabajo donde trabaja con lo que es sagrado y los que no somos pastores, entonces cuando venimos a la iglesia estamos viviendo en el mundo sagrado, pero cuando salimos ya estamos viviendo en otra realidad. Entonces, según esta óptica, para algunos la familia, bueno, eso es aparte, obviamente la política, el negocio, arte, educación, todo lo demás es parte del mundo secular. Y los principios de uno no pasan a la dimensión del otro. Y esto es lo que hay que evitar. Un dualismo que no realmente representa el señorío de Jesús. Entonces la figura C sería una mejor forma de ver todo esto. Acá en vez de ver... tenemos el mundo secular por un lado y tenemos el reino de Dios por el otro lado, lo sagrado. Y nosotros, siendo miembros del reino de Dios, buscamos de que la influencia del reino de Dios se sienta, se impacte en cada una de estas áreas. Entonces, obviamente en la iglesia, me gusta el diagrama porque muestra que en la iglesia puede meterse lo secular y pasa eso. Pero... óptimamente, la iglesia es un mundo donde, una dimensión donde reina el Señor Jesús y todo se hace según los principios de la palabra de Dios. Pero en la familia debe pasar lo mismo. En la política debe pasar lo mismo. Ahora, esto es más complicado en la política. ¿Pero podemos tener políticos cristianos? Sí, pero con mucho cuidado. Y ya no esta semana ni la otra, sino la otra vamos a hablar de lo que implica participar en la política. Pero nosotros como creyentes, aunque no seamos políticos, participamos de la vida política del país donde vivimos, ¿no es cierto? En este país todo el mundo tiene que votar. Entonces no somos ajenos a la realidad política. Entonces cuando vamos a votar, ¿en base a qué principios votamos? No es siempre fácil y a veces uno dice, bueno, no quisiera votarle a ninguno. Pero esa decisión debe ser una decisión que tomamos no acorde a simplemente nuestros intereses económicos o lo que sea, sino buscando principios divinos que respalden nuestra decisión. No es siempre fácil y no es de que se puede tomar... en la política muchas veces, si uno va a votar, no es de que hay un candidato perfecto. El único candidato perfecto sería Jesús. Si algún día Jesús no va a ser candidato, va a ser rey. Y va a ser el rey presente y activo y el que va a reinar. Pero mientras tanto, es muy complicado. Pero eso no implica de que no debemos tratar de aplicar principios bíblicos a nuestra participación en la política. De la misma forma, el negocio. Sí. Uh-huh. Para partidos políticos. Yo he estado en mi iglesia que se presentó un partido, no sé, movimiento cristiano, una cosa así. Bueno, lo presentaron en la iglesia como algo
pero digamos dando cierto apoyo, ¿no? Y se hizo en muchas iglesias aquí en Córdoba. Eso a mí ya me parece un error porque es como cambiar digamos, me parece un error en el sentido de que en lugar de uno como cristiano involucrarse a lo mejor en un partido y afectar a otras personas, ¿sí? Afectar en el mismo partido que no haya corrupción, que no haya todo tipo de cosas, a llevar el partido político, el partido político dentro de la iglesia. Me pareció que ahí hay que separar. Y está perfecto lo que decís. Como estamos grabando, lo voy a repetir un poco. El problema de cuando se meten los partidos políticos en la iglesia, se aprovecha, se usa la iglesia para el beneficio de un partido y ya se empiezan a desvirtuar las cosas. Y eso ha pasado muchísimas veces. Por eso digo que es complicado. Tenemos varios ejemplos, ya que sale el tema, vamos a tocarlo un poco. Ha habido muchos casos negativos. Yo conozco en Perú, cuando Fujimori estaba haciendo campaña, fue y se llevó mucho apoyo de las iglesias bautistas. Incluso llevó a algunos pastores al gobierno. Entonces hubo pastores bautistas que estuvieron en el gobierno. Y entonces hubo un tiempo en que todo el mundo decía, con este gobierno ahora hemos llegado a un punto de mucha influencia, qué bueno que va a ser para el Evangelio. Después hubo problemas horribles de corrupción con el gobierno de Fujimori. No sé hasta qué punto participaron los pastores. El tema es que todos quedaron embarrados. Entonces, meterse como político es algo muy, muy complicado. Si uno va a ser político, en casi cualquier lado, donde a la política uno lo ve como algo donde prima, donde lo que tiene más influencia es la corrupción, la plata y las cosas que van por debajo de la mesa, los arreglos. Entonces, meterse de político es muy complicado. No digo que no se pueda, pero es muy complicado. Vamos al pasado y hay ejemplos. Uno de los mejores ejemplos es Wilberforce, que estuvo en la época de Guillermo Cari y que conoció, ya siendo político y un político de mucha influencia, decían que a lo mejor podría llegar a ser primer ministro de Inglaterra. Pero conoció al Señor, tuvo una conversión muy fuerte y empezó a hacer campaña contra la esclavitud y otras cosas, cuestiones sociales. Entonces se convirtió en un político casi de una sola dimensión. Era muy amigo del primer ministro de esa época, de Pitt, que era un tipo de muchísima influencia. Siguió siendo aliado de Pitt, pero no de la misma forma. Se tuvo que despegar en gran parte de el que antes era su amigo. Y perdió toda oportunidad de ser primer ministro, porque ahora ya no le importaban los arreglos políticos, le interesaba una cosa, y era terminar con la esclavitud. Y otros temas que tenían que ver con cuestiones sociales, por ejemplo, en la política de la India, estuvo en contra de muchas de las cosas que hacía la compañía inglesa, que se aprovechaban de la gente. O sea, una postura absolutamente ética. Eso limitó su movimiento en muchos sentidos. Hay otros ejemplos, el mismo Kuyper, que lo hemos citado muchas veces, fue primer ministro de Holanda y tuvo una muy buena reputación haciéndolo. Pero hoy en día no sé si podría hacerlo. En Estados Unidos ha habido un problema en que entre cristianos conservadores, a veces se ha confundido la política de un solo partido, el Partido Republicano, con el programa de Dios, con el reino de Dios. Ahora, es muy fácil entenderlo porque hay dos partidos, los demócratas y los republicanos. Los dos tienden a ser corruptos. No quiere decir que no son todos corruptos, pero como toda política hay arreglos y manejos y cuestiones de fondo que uno como cristiano no quisiera meterse. Ahora, sin embargo, los republicanos
han estado en contra del aborto y han estado en contra del matrimonio homosexual. Hay muchas otras políticas que a lo mejor uno no comparte, pero como cristiano cuando va a votar, me parece que esos dos temas son de suma importancia. Yo nunca podría votar a una persona que está a favor del aborto y que promueve el aborto. Tampoco me parece muy complicado estar a favor de un candidato que promueve el casamiento del matrimonio gay. Ahora, sacando esas dos cosas, lo demás se vuelve complicado. ¿Qué es lo que uno cree sobre la economía? ¿Cuál es la mejor política? Y acá hay muchas diversas. Yo no pretendo ser economista. Tengo mis opiniones, pero a lo mejor lo que dice uno es tan coherente como lo que dice el otro. Y podríamos tener diferencia de opiniones. Pero esos dos temas sociales para mí son de mucha importancia. Ahora, meterme a la política es complicado. Ahora, uno a la vez puede participar en lo que es la política sin ser un político. O sea, Guillermo Cari, por ejemplo, estaba preocupado por una práctica, se llama sati, que es que cuando se muere un hombre, su esposa, el mismo día que lo queman al hombre y la queman a la mujer también, viva. Esa fue una práctica del hinduismo en la época de Guillermo Cari. Y obviamente mataban por año miles y miles de viudas. Y él se opuso enérgicamente a esto y promovió de que esto fuera prohibido. Trabajó 20, 30 años, no me acuerdo cuántos años, como 30 años, para que se prohibiera. Bueno, eso es una actividad política, netamente política. Entonces hay dimensiones en que el cristiano puede involucrar y debe involucrarse, me parece, en la política. Hay temas sociales, el tema de la pobreza. ¿La iglesia puede dar lucha contra la pobreza? Ahora, si vamos a dar lucha contra la pobreza, empezamos a tener que preguntarnos cuál es la raíz de la pobreza. Y ahí ya vamos a meternos en temas ideológicos. Corrupción, puede ser, injusticia, existe eso. También existe pecado de parte de los que viven en zonas muy pobres. Pasa por los dos lados. Y entonces cuando uno empieza es a aplicar lo que todos somos pecadores. Entonces el pobre no es santo por ser pobre. Hay una idea de que el pobre por ser pobre es santo. No. Muchas veces ha sido víctima de la injusticia. Pero no hace que él sea santo y no hace de que no necesita un salvador y que necesita convertirse. Entonces, cuando decimos de que debemos nosotros inevitablemente estamos involucrados. Vivimos en un mundo político y o pasivamente o activamente participamos. Por lo menos tenemos que votar. Ahora, ¿traer un político a la iglesia? No. Hay algunos que lo han hecho. Yo no quiero engancharme con no quiero que nadie venga acá a pedir votos, porque después quedamos embarrados y meten la pata. Y yo creo que la función de la iglesia, acá la idea es de que hay distintas áreas de dominio. La iglesia es la iglesia. La iglesia no tiene injerencia sobre la familia. A vos, Carlos, no te puedo decir, mira, vos tenés que disciplinar a tus hijos de esta forma y la tenés que tratar a tu esposa de esta forma. No te puedo obligar a nada. En tu casa es tu casa. Y en la familia es libre. Es otro dominio, por decirlo así. No quiere decir que lo que se enseña acá no habría que aplicarlo, pero el pastor no tiene injerencia en la casa de los miembros. Yo no puedo ir a inspeccionar la casa de nadie. No es mi derecho. Es como enseñar que nos enseñen el trabajo de no robar, ya depende de mí si robo o soy honesto. Sí. Exactamente. Y entonces en el trabajo cada uno somos responsables de tomar lo que hemos aprendido y aplicarlo. Y lo que es más, también debemos entender, acá habla del negocio. Yo de negocios
puedo saber algo, pero para nada soy experto. Y hay personas en la iglesia que sí tienen sus propios negocios y saben mucho más que yo. Entonces, cuando tiene que ver con lo que tiene, o sea, temas de negocio, ellos me enseñan a mí. Y la iglesia no tiene injerencia sobre sus negocios. Pero el principio de la honestidad, el principio de la equidad, esos principios que se deben enseñar, se deben aplicar en el negocio. De la misma forma, la iglesia no te puede decir cómo tenés que votar. Y siempre quiero que tengamos cuidado. Yo sé que acá hay gente que votan de una forma y hay gente que vota de la otra forma. Y si uno se pone a hablar por ahí, todos dicen, mira, es el que me parece mejor por ahora, pero no sé si hay muchos que son muy... A veces terminamos en eso, el que nos parece menos corrupto, pero la iglesia no debe tener injerencia sobre la vida política de sus miembros, pero sí hay principios que se deben enseñar. Para mí es muy importante el tema del aborto. Y si yo creo que el Señor no va a bendecir una nación que toma una postura abierta de que me parece que... Entonces, ¿cuál es la función de la iglesia? En cuanto a la política, la iglesia creo que debe mantener una postura, hay una frase en latín que se usa mucho, es contra mundum, o sea, contra el mundo. La función de la iglesia es no transar, sino de criticar, de ofrecer la palabra de Dios y de ser un espejo, de levantar el espejo de la palabra de Dios. No de que nosotros somos los únicos que sabemos o somos los mejores, pero nuestra función es levantar la palabra de Dios como espejo. Pero no solo debemos hacerlo acá, sino que es parte de nuestra función levantarlo frente al mundo. Es decir, la palabra de Dios dice lo siguiente. Tenemos que tener cuidado de no... qué sé yo... Lo económico para mí es un buen ejemplo. Uno al ser pastor o teólogo no te hace economista. Pero sí, el programa económico de un país debe ser justo, debe ser equitativo. Ahora, ¿cómo se aplica? Si es una postura más socialdemócrata o más neoliberal o algo en el medio o una versión... Ahí tengo mis opiniones. Pero entiendo de que personas muy honestas y sinceras pueden tener diferencias y a la vez estar haciendo un esfuerzo por aplicar los principios de la palabra de Dios. No sé si me... Sí. Así que no sé si eso ayuda. Entonces, eso creo que nos ayuda a entender cómo podemos participar, no podemos aislarnos del mundo. Tenemos responsabilidades políticas, tenemos responsabilidades como ciudadanos. Y si estamos en el mundo de los negocios, si somos artistas, tu arte debe ser un reflejo de tu fe. Que no quiere decir que tú, si pintas un cuadro, que todos los cuadros deben ser una persona orando. No, el arte puede ser algo sumamente profundo. Puede ser algo, puede haber muchas distintas formas, pero al final uno, si no está uno no puede divorciar su arte de su fe. Eso es todo un tema aparte, pero en todas las áreas debemos encontrar la forma de que no haya que haya una conexión, de que no se desconecte nuestra fe y que nuestra fe esté permeando. Y me gusta el dibujo porque yo creo que incluso en nuestras mentes pasa esto, de que hay áreas que todavía no están bajo el señorío del Señor. Quizás porque no entendimos todavía. Hablábamos antes de que muchas de estas cosas son complejas. A lo mejor nos lleva toda una vida entender, poder poner todo en orden en nuestra cabeza y en nuestra vida. Es un proceso. Pero la tendencia debe ser hacia el señorío cada vez más absoluto del Señor Jesús, en cada área de nuestra vida.
Y la iglesia no debe tener miedo de tener un impacto en la cultura. Así que, bueno, media hora y todavía no comenzamos la lección. Pero, otra pregunta sobre esto antes que sigamos. Bueno, y esto lo vamos a tocar un poco más de acá a 2 domingos. Bueno, esta noche, empiezo con lo que ya dije, de que hasta ahora hemos venido tocando temas donde yo me siento más o menos cómodo, en el sentido de que son temas que tienen que ver con Biblia, con teología. Mis estudios son teológicos, yo leo muchas cosas, he leído muchos libros sobre muchos temas, y me encanta leer las noticias, leo sobre ciencia, leo sobre psicología, leo sobre política, todo eso me interesa, pero para nada soy experto en los 3 temas que vamos a tocar de acá en adelante. Lo que sí hay dentro de lo que es la teología cristiana, dentro de lo que es el pensamiento cristiano, hay profundos pensadores que han empezado a formular ideas en base a cada una de estas cosas. Entonces me guío en gran parte por estas personas. Hasta ahora hemos usado mucho el libro de Walters, que algún día vamos a tenerlo para que lo puedan leer. Hay un libro que tengo en inglés que se llama Total Truth. Se llama, en castellano es La Verdad Absoluta. Y es la idea, o la verdad total, quizás. Y es la idea de que hay una verdad que es lo que venimos diciendo, la verdad que abarca todo, una verdad que toca todas las dimensiones de la vida. Y es de una autora que se llama Nancy Pearcey, muy buen libro, y en parte lo que vamos a ver de acá en más se basa en ideas de Nancy Pearcey y de otros más. Hay varios, detrás de todo esto hay autores como Francis Schaeffer. Francis Schaeffer es como si fuera el abuelo de todo esto. Y algunos libros de Francis Schaeffer tenemos en castellano. Esos libros son muy buenos. Entonces detrás de todo esto está Francis Schaeffer y otros, Van Til y otros más. Pero esta noche vamos a comenzar ahora con el tema de la ciencia. No sé si vamos a lograr terminar, pero vamos a hacer un intento por avanzarlo todo lo posible. Hemos visto las 3 categorías que son importantes para tener una cosmovisión bíblica. Y el primer tema de esta noche, vamos a ver el tema de la ciencia, la semana que viene vamos a ver el tema de la psicología y la otra semana la vida pública. Hoy empezamos con esto, de la idea de que ha habido un intento bastante exitoso por reemplazar la cosmovisión bíblica. Si queremos estudiar la historia de la filosofía y del pensamiento, en realidad podríamos ir mucho más atrás. Vamos a hablar de 3 figuras del siglo XIX, pero en realidad son tendencias que vienen de mucho antes, vienen de la época del Renacimiento y son las semillas de estas ideas están aún más atrás. Pero viéndolo de una forma muy simple, vamos a ver cómo 3 grandes pensadores del siglo XIX con sus ideas logran en la mentalidad moderna, la mente moderna, reemplazar las 3 categorías bíblicas. Creo que de cierta forma da testimonio a la grandeza de la visión bíblica, de que hacían falta 3 grandes pensadores para reemplazar la cosmovisión bíblica. Las 3 categorías son creación, caída y restauración. Y no sé si alguna vez se pusieron a pensar, pero vemos en las teorías de Darwin, de Freud y de Marx, que hay una relación entre las 3 categorías de la cosmovisión bíblica. Con Darwin encontramos que se reemplaza la visión bíblica de cómo todo empezó, de cómo llegamos a existir, o sea, de orígenes. Darwin reemplaza la primera parte de la cosmovisión bíblica, que es la parte de la creación. Nos da otra visión, otra teoría. La caída
es reemplazada por la teoría de Freud. Freud introduce una nueva antropología, una nueva explicación de la naturaleza humana y cuál es nuestro problema. Y es una visión absolutamente materialista. En los tres casos estamos hablando del materialismo. Tres teorías materialistas que reemplazan la cosmovisión bíblica. Entonces, Darwin, el tema de orígenes; Freud, la antropología bíblica, quiénes somos como seres humanos y qué es lo que nos pasa y cómo se soluciona eso. Y la tercera figura es Karl Marx, que reemplaza. Hay que entender que Karl Marx no es simplemente, que Marx, el marxismo, no es simplemente una política, es una escatología. Es una visión, una escatología. ¿Qué es una escatología? A ver, ¿quién me puede decir lo que es? ¿Qué es la escatología? Tiene que ver con los eventos futuros. Tiene que ver, cuando nosotros hablamos de escatología bíblica, la escatología viene de la palabra las últimas cosas. O sea que tiene que ver con el futuro, qué es lo que va a pasar, el desarrollo, hacia dónde va todo. Entonces, Marx reemplaza la escatología bíblica con una escatología absolutamente secular y materialista. ¿Hacia dónde va el futuro? ¿Qué es lo que dice Marx? Que hay un proceso histórico. Dios no tiene nada que ver, pero hay un proceso y ese proceso es inevitable. Incluso es un proceso optimista. Vamos hacia una condición en que todos va a haber igualdad de condiciones. Y esto es inevitable. O sea, una especie de paraíso secular, donde no hay Dios, pero todo está perfecto. Eso es lo que enseña el marxismo. Ahora, si podemos promoverlo, mejor. Como buenos marxistas, nosotros podemos acelerar el proceso. ¿No les parece muy familiar eso? Es una inversión de la teología cristiana. Y en realidad, partiendo de una base materialista, no tiene sentido. Si no hay nada más que materia, ¿en base a qué decimos que todo va a ser mejor? ¿En base a qué decimos que hay un proceso inevitable en la historia? Pero es lo que enseña el marxismo. Ahora, el marxismo, como análisis, a veces es muy claro. Muchas veces es convincente porque Marx tuvo un análisis de los problemas sociales del día, de su día, que era muchas veces tal cual. Había injusticia en el mundo, había inequidad. Pero él, en base a eso, promueve una visión de la historia y hacia dónde va todo, que reemplaza, es una visión materialista de la escatología. Entonces, tres posturas, y estas son las tres cosas que más influencia yo creo que han tenido a nivel educativo, en la universidad, donde sea, en nuestra sociedad. Nuestra cultura es una cultura que en realidad su religión es el materialismo. Y nosotros como creyentes vamos a la universidad o vamos a la escuela, vamos al secundario, y lo que se nos enseña es materialismo. Y después eso crea un conflicto y a veces no sabemos resolver ese conflicto. Entonces, la importancia de entender las relaciones entre las cosas. ¿Se entiende esto? No quiero seguir adelante si esto no es claro. Una pregunta. ¿El materialismo viene a ser lo opuesto a la fe o pueden ir paralelos? El materialismo es la idea de que lo que existe es materia y nada más. O sea, no hay fe. No hay fe. ¿En ninguno de los tres casos? No, en ninguno de los tres casos. Ahora, ha habido intentos por combinar las cosas. Hay quienes desean combinar, y no digo de que hay que tener cuidado. Con decir esto no estamos diciendo que no haya elementos de verdad en cada cosa, quizás. Hay cosas que podemos, un darwiniano, a lo mejor hay cosas que nos puede enseñar de la biología. No debemos tomar un libro escrito por un tipo que cree en Darwin y decir, acá no hay nada de verdad. Puede haber muchas cosas, detalles, datos. El tema es la macrointerpretación.
Lo mismo con Freud. Si uno lee las obras de Freud, hay muchas cosas que él observa que son así, tal cual. Ahora, el tema es la teoría detrás y cómo él interpreta los datos. Y lo mismo con Marx. Marx, a veces, la realidad es que Marx ha tenido razón en muchas cosas. No vamos a decir que no ha tenido razón en algunas cosas. El tema es cuál es la solución, cuál es el programa de fondo que debemos poner en movimiento. Sí, habías levantado... Dentro de las soluciones materialistas que se han ido dando el hombre a los temas, el materialismo incluye el marxismo y el capitalismo como lo que surgió después, que en adelante apareció también, o el capitalismo tiene una raíz bíblica, un mayor contrato con la Biblia, por eso no está. Hay un profesor, yo quiero tener mucho cuidado con esto. Sí, hay un profesor de California, Rodney Starks, que él dice de que hay que entender que el mundo capitalista que existe hoy tiene sus raíces en el cristianismo. Sí, entonces, pero hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, es muy interesante el libro. Estoy tratando de pensar un buen ejemplo. Él habla de los monasterios, por ejemplo, de que en los monasterios empezaron a, por ejemplo, a hacer buena cerveza, porque cuando se hacía una cerveza querían hacer buena cerveza, y entonces va creciendo, eso aporta algo a la economía, a la cultura. El hecho de tener confianza, de poder hacer un contrato, por ejemplo. Él dice que la idea de los contratos realmente cobran es dentro del contexto cristiano. Ahora, el tema es de que el capitalismo en sí, cuando pensamos en ¿quién es el gran pensador del capitalismo? El que hace, en inglés, The Wealth of Nations, que no sé cómo se dice en castellano. No, ese es más moderno. Maquiavelo, no, es un inglés, que se me escapa el nombre. The Wealth of Nations. Ayúdame, Scott. Bueno, ahí está, Adam Smith. Adam Smith, en realidad, fue un protestante, pero es parte del movimiento de la iluminación, en donde se están yendo ya del principio de la palabra de Dios. Y el capitalismo moderno puede ser absolutamente salvaje, y donde quizás principios que toman ventaja de ciertas raíces profundas que a lo mejor uno encuentra, pero que hoy en día uno diría capitalismo, marxismo, los dos son materialistas. El capitalismo moderno es otra forma de materialismo. Así que yo no quisiera defenderlo mucho. Así que es todo un tema aparte. No sé si vamos a lograr tocarlo en la tercera lección de acá 3 domingos, pero es buena la pregunta. Bueno, entonces vemos los tres grandes pensadores, gracias, que han con sus teorías reemplazado una cosmovisión bíblica. Ahora, tengo ahí una cita que tiene que ver, en realidad falta una palabra, el materialismo científico, porque el tema de esta noche es la ciencia. No sé hasta dónde vamos a llegar. El materialismo científico es realmente nuestra iglesia establecida, porque el gobierno realmente le ayudará a perseguir a los herejes. Esto es de Chesterton. ¿Saben quién es Chesterton? Es un pensador católico inglés de hace 100 años, pero que es brillante. Muchos de las citas de Chesterton. La idea es de que el gobierno, la iglesia establecida, ¿qué es? Es la iglesia que ya casi no existe. En Inglaterra todavía existe la iglesia oficial establecida, pero no funciona ya como la iglesia establecida. Históricamente la iglesia establecida era la iglesia avalada por el gobierno, y que cuando había herejía podía apoyarse en el gobierno para perseguir a los herejes. Entonces, por ejemplo, la Santa Inquisición
era un brazo de la iglesia, pero no hubiera funcionado aparte del apoyo del gobierno. Es el gobierno que funciona en conjunto con la iglesia para perseguir a los herejes. Y la idea es de Chesterton, y esto de hace más de 100 años creo que lo dice, es de que la verdadera iglesia establecida de los tiempos modernos no es la iglesia ya, sino que es la ciencia, el materialismo científico, porque la ciencia puede apoyarse en el gobierno para, si hace falta, perseguir a los herejes. Y esto es la realidad. Esto es la realidad. En Estados Unidos si uno no cree en la evolución, si uno es cristiano, no importa si tenés un doctorado de Harvard en la ciencia que a vos te antoje tener. Si no crees en la evolución, te van a sacar de tu puesto en una universidad del Estado. Bueno, eso como, porque me gusta mucho la cita. No vamos a tratar de desarrollarlo más, pero bueno. Entonces, cuando hablamos de la ciencia, en especial vamos a hablar del darwinismo. El darwinismo, todos sabemos que empieza con el libro de Darwin. La teoría de la evolución existe antes que Darwin, pero Darwin le da su forma más imponente. El libro se llama El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas preferidas en la lucha por la vida. Ahora, es una explicación, lo que llama la atención del libro es de que es una explicación que explica todo lo que vemos en cuanto a biología, especies, animales, todo lo que vemos, la vida completa, es una explicación absolutamente ajena a cualquier concepto de un Dios creador. La idea es de que no hace falta supuestamente de una explicación completa, tan completa de que no hace falta ya hacer una referencia a Dios. Entonces, y tuvo mucho apego justamente por ese tema. Es la primera vez que hay un libro, una teoría, que uno puede decir, podemos entender todo esto sin hacer referencia a un Dios. Stephen Jay Gould, que murió en el año 2002, me parece, pero fue un muy importante biólogo, experto en la evolución, profesor de Harvard, dijo esto: el darwinismo es antiplan, antipropósito y antisignificado. Que es lo mismo decir que es antidios. Ahora, ¿qué es lo que esto indica? De que, además de tener pretensiones científicas, en realidad el darwinismo es otra religión. Porque cuando un profesor como Gould dice esto lo que dice no es una frase, no es una expresión científica, es una expresión de la fe de uno. Esto es religión anti Dios, pero esto es una expresión religiosa que no encuentra en la teoría misma ninguna base. Simplemente el hecho de que ellos buscando, ¿se acuerdan de lo que citamos? Creo que fue la primera noche que leímos eso tengo un problema esta noche con los nombres. No, el otro, el ateo, la primera noche, un famoso profesor inglés. No, más viejo. Bertrand Russell. Sí. Bertrand Russell que decía, a ver, lo citamos. Dice que así es en términos generales, pero aún con más finalidad y más carente de sentido el mundo que la ciencia presenta a nuestra opinión. Y este es el mundo donde nuestros ideales han de encontrar su morada, si es que éste existe de hoy en adelante. Que el hombre es resultado de causas que no previeron el fin al que conducían, que su origen, su desarrollo, sus esperanzas, sus temores, sus amores, etc., no son sino el resultado de ciertas situaciones accidentales de los átomos. Y sigue.
O sea, básicamente, con más palabras, dice lo mismo que dice Stephen Jay Gould, que el darwinismo es antiplan, antipropósito y antisignificado. Ahora, eso no es ciencia. ¿La ciencia qué es? La ciencia se limita a los hechos, a los datos, y una teoría sobre los datos. Esto es una metateoría, una teoría de todo, que no necesariamente encuentra una base en los datos en sí. Esto ya pasa a ser una religión secular, una religión materialista. Bueno, seguimos hablando del señor Darwin. ¿Conocen los famosos pinzones de Darwin? ¿Saben lo que es un pinzón? ¿Qué es un pinzón? Es un pajarito. Es un pajarito que tiene un pico muy fuerte que usa para romper semillas. Y Darwin tomó su famoso viaje en el Beagle, el barco, que tremendo viaje, qué lindo viaje el que hizo. Conoció la Patagonia, conoció Chile y muchas otras partes del mundo. Estando en Chile, se subió a los Andes y encontró fósiles. Y él quedó fascinado con el hecho de que arriba, en las alturas, se encontraba fósiles. Y se preguntaba, ¿y esto de dónde viene todo esto? Bueno, estando en los Galápagos, en las Islas Galápagos, vio una especie vio unos pinzones que sus picos eran distintos a los picos de los pinzones que había visto en el continente. Entonces, ahí le sale la idea, estos tienen distintos picos, ha habido un cambio, ¿de dónde viene el cambio? Y de ahí eso lo presenta como evidencia de la evolución. Ahora, los cambios existían. Pero hay varias cosas que nunca nos dicen. Por ejemplo, ha habido un estudio más reciente. Darwin, no me acuerdo cuánto tiempo estuvo ahí, pero estuvo durante una sola temporada. Estuvo midiendo los pinzones, los picos de los pinzones. Lo que no se dio cuenta, y que nadie se dio cuenta por mucho tiempo hasta que volvieron hace algunos años, y de nuevo midiendo los picos de los pinzones, pero esta vez de una forma más extendida, es de que con el tiempo hay una variación cíclica del tamaño del pico. O sea, cuando en tiempos es una área, una zona afectada por el ciclo del Niño. O sea, el Niño, del tiempo que hay lluvia, a veces es de 7 años, un ciclo meteorológico. Siguiendo ese ciclo, hay momentos en que se adapta el pinzón. Cuando es tiempo seco, las semillas son más duras, entonces su pico se vuelve más grande. Pero cuando vuelven las lluvias, hay una readaptación y vuelve a su condición de antes. Eso es algo que no observó el señor Darwin. Ahora, más allá de eso, pasamos al siguiente punto. ¿Qué es la diferencia? ¿Saben qué es la macroevolución y la microevolución? ¿Alguien sabe? Un gran cambio, pero es una adaptación. Microevolución. Yo creo en la microevolución. La microevolución es la adaptación de una especie, como esta que él menciona. Yo iba a poner una foto de mis perros. Tengo 2 perros que son bajitos, tienen patas muy cortitas. Una es una Basset y la otra es un perro salchicha. Y los 2 son bajitos. Ahora, ¿por qué son bajitos? ¿Alguien sabe por qué esas razas de perros son así? No depende de la zona. Ha sido porque los han hecho así. Mezcla de otras razas con un propósito, para cazar liebres y otros animales que se meten en la tierra. Entonces, un perro con patas largas es menos eficaz en ese tipo de cacería. Entonces, los han criado a propósito para cazar
animalitos que se meten en huecos en la tierra. A ver, entonces yo tengo 2 perros, 2 distintas razas que se han hecho justamente para la cacería. Ahora, si yo suelto esos perros a la calle, con el tiempo, si uno tiene una mezcla de perros, vuelven a ser como una perra mezcla normal. Uno nunca, cuando en la historia del mundo, en el laboratorio o fuera del laboratorio, no se ha logrado demostrar la macroevolución. La microevolución son las variaciones dentro de una especie. Eso lo vemos en la raza humana. Hay personas de piel más oscura y personas de piel más blanca. Hay personas pecosas como yo. Y podemos en el mundo ver de que ha habido cambios. Obviamente, probablemente ha tenido que ver con, si uno vuelve a la época de Noé, siendo una persona que cree en la Biblia, las distintas tribus se dividieron y con el pasar de los tiempos vemos distintos rasgos. Pero una persona de la China puede casarse con una persona de África y pueden procrear, pueden casarse y van a tener un hijo. Y ese hijo probablemente va a ser hermoso. Muchas veces es en esa mezcla que a veces salen cosas realmente unos niños preciosos. Ahora, eso podría ser la microevolución. Distintas, tiene que ver algo con la genética, tiene que ver con la separación de las poblaciones, tiene que ver con un montón de factores. Pero en toda la historia de la humanidad, cuando después de tantos años, cuando los que venían de España se encontraron con los que vivían en el primer mundo, encontraron que podían tener hijos. Y hay mucha gente en la Argentina que son el resultado de la mezcla de españoles con las personas nativas del continente americano. Después de pasar miles de años quizás, porque seguían siendo de una misma especie. En ningún momento se ha comprobado la macroevolución en el laboratorio. La macroevolución es cuando un perro se convierte en otra cosa. Cuando un caballo pasa de una especie a otra especie. En ningún caso, lo que no se ha logrado en el laboratorio, que pensaban que iban a poder hacerlo, es crear la vida. La clonación no es eso. La clonación no es la evolución, es simplemente reproducir o repetir, copiar la información genética y pasarla a otra célula. Entonces uno termina con... incluso eso sería en contra de la evolución, porque es simplemente copiar una secuencia de ADN y pasarlo a otra. Es todo lo contrario de la evolución, es copiar lo que ya existe y copiarlo exactamente. Lo que no encontramos es de que aún con las técnicas de ADN que tenemos hoy en día, de que se pueda artificialmente producir una nueva especie. Si una persona algún día logre hacerlo, por empezar lo que probaría es de que haría falta un agente inteligente para que se hiciera. Tendría el premio Nobel. Hasta ahora no lo han hecho. No hay ninguna evidencia. Bueno, me están diciendo esto. Bueno. Seguimos la semana que viene.